A ver, si lo vamos a decir sin vueltas, todo este tema ya dejó de ser solo lo que dijo Jungi hace rato. Eso fue simplemente la excusa perfecta para que cierto lado del fandom haga lo que siempre hace. Agarrar algo completamente normal, sacarlo de contexto y construir toda una narrativa encima que realmente no tiene base. Porque si uno analiza la situación con un mínimo de lógica, no hay absolutamente nada nuevo ahí. Nada que confirme nada, nada que cambie algo. Es más de lo mismo. Lo de Junji fue una anécdota casual, algo que dijo sin darle importancia, en medio de una conversación relajada. Jin mencionó lo de bañarse juntos. Junji dijo que ya lo había hecho con Jimin en Estados Unidos, y listo, fin. Pero claro, para algunos eso automáticamente se convierte en OMG confirmación, esto lo cambia todo, prueba definitiva, cuando en realidad ni siquiera se tomaron el tiempo de entender el contexto. Porque no estaban hablando de ducharse juntos como en una escena romántica de drama coreano inventado por fans, estaban hablando de saunas, de algo que es normal dentro de la cultura coreana. Y aquí es donde empieza lo interesante de verdad, porque esto no es solo ignorancia cultural, también es una cuestión de conveniencia. En Corea, ir a saunas, bañarse juntos en espacios públicos, compartir ese tipo de momentos, es algo cotidiano. Ellos mismos lo han contado 1000 veces. No es secreto, no es algo oculto, no es exclusivo de dos personas. Todos lo han hecho en algún momento. Entonces, si realmente alguien cree que eso significa algo romántico, tendría que aplicarlo a todos los casos por igual. Pero no lo hacen. Y ahí es donde entra el tema de Jimin, porque si hay alguien al que el fandom ha emparejado literalmente con todo el mundo, es él. No importa quién sea, no importa el contexto, no importa la situación. Si Jimin sonríe, si abraza, si cuenta una historia, automáticamente hay gente armando teorías. Es como si constantemente estuvieran buscando con quién vincularlo, como si cada interacción tuviera que tener un significado oculto. Pero lo más contradictorio de todo es lo que pasa cuando se trata de Jimin con Jungkook. Ahí la historia cambia completamente. Porque cuando hablamos de Jikook, no estamos hablando de una sola anécdota suelta o de un comentario random como el de Yoonji. Estamos hablando de años de momentos compartidos, de una cercanía constante, de gestos, miradas, dinámicas que han sido visibles para cualquiera que siga al grupo. Hay una complicidad muy marcada, una confianza que se nota, una forma de interactuar que muchas personas interpretan como algo muy especial, incluso con un tinte romántico. Y ojo, no es que eso sea una confirmación de nada, pero sí es una relación que ha generado muchísimas interpretaciones precisamente por lo consistente que ha sido a lo largo del tiempo. No es algo que apareció de la nada, no es algo aislado, es una dinámica que se ha visto crecer durante años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jimin y Jungkook tienen ese tipo de interacciones, muchos de los mismos que exageran cualquier cosa con otros miembros empiezan a minimizarlo todo. Lo que antes era prueba, ahora se convierte en solo amigos. Lo que antes era confirmación, ahora es fanservice. Lo que antes era demasiado evidente, ahora es la empresa los obliga. Es literalmente cambiar las reglas del juego dependiendo de quién esté involucrado. Y eso es lo que hace que todo este tema del comentario de Yoongi se vea todavía más absurdo. Porque si de verdad se aplicara la misma lógica, entonces todas las veces que Jungkook y Jimin han hablado de ir a saunas juntos, de bañarse juntos o de compartir ese tipo de espacios, también tendrían que verse como confirmaciones. Pero no, ahí sí ya no conviene, así que se ignora, se minimiza o se reinterpreta. Es como si existiera una necesidad constante de separar a Jimin de Jungkook en la narrativa, mientras al mismo tiempo se le empareja con cualquier otra persona por cosas mucho más pequeñas. Y eso no es un análisis objetivo, es una construcción completamente sesgada. Además, hay algo que mucha gente pasa por alto.
Ellos llevan años viviendo juntos, viajando juntos, compartiendo prácticamente todo. Han desarrollado un nivel de confianza que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas tiene con sus amigos. Entonces, cosas como bañarse juntos en un sauna, dormir en la misma habitación, abrazarse, jugar, molestarse, todo eso entra dentro de una dinámica completamente normal para ellos. Pero claro, visto desde fuera y sin contexto, algunos lo transforman en otra cosa. Y con Jimin en particular, parece que cualquier gesto se amplifica el doble. Es como si existiera una lupa constante sobre él. Todo se analiza, todo se interpreta, todo se exagera. Pero esa misma lupa desaparece cuando se trata de ciertas dinámicas que no encajan con lo que algunos quieren ver. Al final, lo de Yoongi no es el problema. El problema es cómo se procesa la información dentro del fandom. No se trata de entender lo que realmente pasó, sino de adaptarlo a una narrativa previa. Y mientras eso siga así, cualquier cosa, por más simple, casual o irrelevante que sea, se va a convertir en escándalo. Porque en el fondo no están reaccionando a la realidad, están reaccionando a su propia interpretación de la realidad. Y ahí es donde todo se distorsiona. La reciente alianza entre Amazon Music y BTS representa un avance significativo en la forma en que se gestionará la venta de mercancía durante giras musicales a gran escala, especialmente en el mercado norteamericano. No se trata únicamente de un acuerdo comercial convencional, sino de una integración tecnológica que busca transformar la experiencia de los asistentes a conciertos, optimizando procesos que históricamente han sido caóticos, lentos y en muchos casos frustrantes para los fans. En este contexto, Amazon Music asumirá el rol de socio exclusivo para la distribución de mercancía oficial en las presentaciones en vivo de BTS en Norteamérica. Uno de los aspectos más innovadores de esta colaboración es la implementación del sistema Just Walk Out, una tecnología desarrollada por Amazon que permite a los usuarios adquirir productos sin necesidad de pasar por cajas tradicionales. Este sistema funciona mediante sensores avanzados y etiquetas RFID que identifican automáticamente los artículos seleccionados por el consumidor, registrando la compra en el momento en que la persona abandona el área de venta. De esta manera, se elimina por completo la necesidad de hacer filas, lo cual constituye una mejora sustancial en eventos donde la demanda de productos es extremadamente alta. La incorporación de carriles de salida con lectura automática de productos permitirá que los asistentes simplemente tomen los artículos de su interés, se dirijan a la zona de salida y completen el pago de manera rápida mediante una tarjeta vinculada. Este mecanismo no solo reduce los tiempos de espera, sino que también contribuye a una mejor organización del flujo de personas dentro de los recintos, algo especialmente relevante en conciertos de gran magnitud como los de BTS, donde la afluencia de público puede alcanzar niveles masivos. Adicionalmente, la estrategia no se limita al interior de los recintos. Amazon Music también instalará puntos de venta externos, lo que permitirá a los fans acceder a la mercancía sin necesidad de ingresar inmediatamente al evento. Este enfoque busca descentralizar la compra y evitar la congestión en zonas específicas. Asimismo, se han previsto preventas exclusivas en los días previos a cada concierto, brindando a los seguidores la oportunidad de adquirir productos con anticipación. En determinadas ciudades, incluso se ofrecerá acceso anticipado a tiendas físicas, lo cual introduce un componente adicional de exclusividad y planificación para los asistentes. Otro elemento destacable es la disponibilidad de mercancía específica para cada ciudad de la gira. Este tipo de productos personalizados incrementa el valor simbólico de la experiencia, ya que permite a los fans conservar un recuerdo único vinculado directamente al lugar donde asistieron al concierto.
Este enfoque responde a una tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde la personalización y la exclusividad juegan un papel clave en la relación entre artistas y público. En términos más amplios, esta colaboración pone de manifiesto la magnitud del impacto global de BTS, así como su capacidad para impulsar innovaciones dentro de la industria musical. La decisión de implementar una tecnología de este tipo en una gira completa sugiere que el grupo no solo lidera en términos artísticos, sino también en la adopción de nuevas formas de interacción con sus seguidores. Al mismo tiempo, posiciona a Amazon Music como un actor relevante más allá del ámbito del streaming, extendiendo su presencia hacia experiencias físicas vinculadas al entretenimiento en vivo. En conclusión, esta iniciativa no solo redefine la logística de venta de mercancía en conciertos, sino que también establece un precedente para futuros eventos de gran escala. La combinación de tecnología, accesibilidad y exclusividad tiene el potencial de mejorar significativamente la experiencia del público, marcando un antes y un después en la manera en que los fans interactúan con los productos oficiales durante las giras internacionales.